el enunciado nos dice: debemos hallar las ecuaciones de la recta que pasa por ese punto y es paralela al vector que se obtiene al efectuar el producto vectorial de u por v. Para hallar la ecuación de una recta, vamos a recordar: necesito un punto por el que pasa la recta, me lo dan directamente las coordenadas del punto P, y necesito un vector director de esa recta. Cuando efectuemos el producto vectorial de u por v, vamos a obtener un vector. Vamos a hallar ese vector. Producto vectorial, desarrollamos el determinante formado por los vectores que forman la base i, j, k, coordenadas de u, 1, menos 1, 2, y coordenadas de v, en este caso 2, 0 y 0. Elementos de la diagonal principal. Vamos a aplicar Sarrus. Se podría desarrollar por los elementos de la tercera fila, dos de los cuales valen 0. Voy a aplicar Sarrus. Producto de elementos que vale 0. Producto de elementos que vale 0. Producto de elementos que toma el valor 4j. Resultado 4j. Secundaria. Producto de elementos que toma el valor menos 2k. Producto de elementos que vale 0. Producto de elementos que vale 0. Resultado menos 2k. Restamos principal menos secundaria, o lo que es lo mismo, cambiamos signos y sumo. Dejamos ordenado. Términos en i, 0i. Más términos en j, 4 veces el vector j. Y por último, términos en k, los vectores de la base i, j, k, obtendríamos concretamente 2k. El resultado del desarrollo de ese determinante, vamos a recordar que es el vector que se obtiene al efectuar ese producto vectorial. Ese vector que hemos representado mediante w tendría como coordenadas los coeficientes de la combinación lineal 0, 4 y 2. La recta que yo busco tiene que ser paralela a ese vector. Es decir, si tiene que ser paralela a este vector, cualquier vector cuyas componentes o coordenadas sean proporcionales, por ejemplo, si divido entre 2, o lo que es lo mismo, si multiplico por un medio, obtendría 0, 2 y 1, vector con componentes proporcionales, tendrá la misma dirección, va a ser paralelo, va a ser un vector director de la recta que buscamos. A partir del conocimiento del punto por el que pasa la recta y de uno de los infinitos vectores directores, solo nos queda expresar la primera de las ecuaciones. Ecuación vectorial. Las coordenadas de cualquiera de los infinitos puntos de una recta es igual. Coordenadas del punto conocido, 1 menos 3, 0, más parámetro, voy a llamarte por coordenadas o componentes del vector director. Ecuación paramétrica de la recta. Recordad cómo se desarrollaba. Podríamos, si recordamos la estructura de la paramétrica, sin evolucionar en la vectorial, equivale coordenadas del punto conocido, 1 menos 3, 0, más parámetro por v1, es decir, 2 multiplicado por t, más parámetro por v2, 0t, más parámetro por v3, 0t. Esa expresión equivaldría a x igual a 1, más 2 veces el valor de t, igual a menos 3, desaparecería z igual en este caso a 0. Tenemos la paramétrica debidamente simplificada. Repetimos procedimiento para hallar el resto de las ecuaciones. Recordemos detalles, pero no hace un segundito porque acabo de darme cuenta
que he cometido una estupidez. Un segundo, porque al expresar la paramétrica he tomado como vector director v y evidentemente se trata del vector w. Repito, un pequeño lapsus. Al tomar el vector director, mentalmente siempre ese vector lo llamamos v, pero nuestro vector director en este caso es w. Es decir, la paramétrica en realidad tendría la estructura x igual y igual z igual primera coordenada del punto 1, segunda coordenada menos 3, tercera coordenada 0 y más primera componente del vector director por el parámetro 0 por t, segunda por el parámetro y tercera por el parámetro. Podríamos dejar simplificada la expresión de la forma x igual a 1 igual menos 3 más 2 veces el parámetro z igual en este caso a t. Tenemos la paramétrica para hallar la continua. Recordad, podemos evolucionar desde la ecuación paramétrica. Si despejo t en cada una de las expresiones e igualamos, vamos a obtener lo siguiente: x menos la primera coordenada dividido entre v1 igual a y menos la segunda coordenada menos menos 3 va a quedar más 3 dividido entre v2 igual a z menos tercera coordenada dividido entre v3. Ecuación paramétrica de la recta. Y para llegar a la general, tomamos estas dos expresiones y obtengo 2x menos 2, el producto de 0 por esa expresión va a ser igual a 0, luego tendríamos la primera de las expresiones, lógicamente esa expresión voy a despejar x, me queda 2 dividido entre 2, es decir, x igual a 1. Recordad, si queremos dejarlo en la forma que vimos en su momento, como tiene la forma ax más bi más cz más d igual a 0, dejaríamos de la forma x menos 1 igual a 0. Tomamos segunda con tercera, multiplicamos en cruz, quedaría y más 3 igual a 2z menos el valor 0. Desaparece de la expresión, pasamos toda a la izquierda, nos quedaría y menos 2z más 3 igual a 0, expresión que recibe el nombre de ecuación general o implícita de la recta. Ejercicio resuelto.